Preparando este podcast, le he preguntado a nuestro invitado, que no vamos a desvelar todavía quién es, por meter ahí el cliffhanger, que cuántas veces había sido campeón de España. Y su respuesta ha sido, pues no lo sé. A mí este tipo de cosas, tío, o sea, ¿cuánto éxito has tenido que tener para que en todas esas competiciones que llevó tiempo de preparación, esfuerzo, motivación, nervios, y las llegaste a ganar, ya no te acuerdes, ¿no? O sea, esto es como... hay una cosa que se llama adaptación hedónica, que es cuando tú te adaptas a determinadas cosas en la vida, en concreto hedónica va por el placer, ¿no? Y entonces ya, pues eso te parece poco y te vas adaptando más. Pero claro, cuando has sido campeón del mundo, cuando vas a las Olimpiadas, a lo mejor ya no te acuerdas de cuántas veces has ganado el campeonato de España, ¿no? Pues así estamos. 3, 2, 1... Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo siempre, como esto es un podcast, pues cada uno lo escucha como quiera. Físicamente tengo enfrente, raro, pero está pasando últimamente, a Eduardo Arrecheguren. Edu, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿qué tal, Carlos? Y a mi derecha tengo un placer, porque además tenemos una relación de muchísimos años, que es Jesús Tortosa Jr. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Que, bueno, por seguir un poco con la coña inicio, es que me he tenido que abrir un Word para apuntarme. Para no olvidarte. Es que no me acordaba que es campeón del mundo junior, campeón de Europa sub-21 3 veces, subcampeón de Europa absoluto, tercero en el campeonato del mundo absoluto y diploma olímpico. Un verdadero placer tenerte aquí en Tomblash, que incluso tú lo has comentado que esto hace más chulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien, muy contento de estar aquí y nada, un espacio muy chulo, sí. Sí. Y además hoy con notición, porque cuando te he escrito, oye, que bueno, al final hoy tal, no sé qué, no sé cuánto, el cabrón es lo que me manda, ¿no? La portada de las donde sale hoy. Así que... En plan, ¿y tú en cuántas portadas de las has salido? Sí, exacto. O sea, probablemente no lo he hecho así porque es muy bueno, pero yo me lo he tomado de otra forma, ¿sabes? Tú lo harías así, tú lo mandarías así. Exacto. Sí, porque... ¿Qué tal? Buenos días, bueno, ¿y tú cuántas? Pues toma. Sí. Y bueno, está aquí Edu. ¿Por qué? ¿Por qué hemos traído a Jesús Tortosa? Bueno, yo creo que su currículum lo dice todo, ¿no? Y bueno, que hay varias cosas que nos interesa saber, ¿no? Primero, nos interesa saber cómo es el día a día y la mentalidad de un atleta olímpico, ¿no? Y cómo es el día a día de un deportista de élite que no es un futbolista, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo conoce cómo es el día a día de un jugador de Real Madrid con su Lamborghini o lo que sea y tal y cual. Y sin embargo hay muchos otros deportes que son más minoritarios, en los cuales hay gente de élite, gente que entrena muy duro, lleva muchos años entrenando y lo ha conseguido todo, y a lo mejor no tiene el foco que tienen estos otros deportes. Y fundamentalmente porque yo había una pregunta que yo quería hacer, que es ¿cómo es la Villa Olímpica? O sea, esto es una cosa que yo siempre... Sí. ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es la Villa Olímpica? Cuéntanos. Bueno, es un sitio especial. Al final es un lugar donde estamos todos los deportistas de tu Comité Olímpico Nacional con el resto de comités olímpicos internacionales, ¿no? Están todos los países, todo lleno de deportes. Al final tienes un comedor en donde te juntas con todos esos deportistas y bueno, es algo muy curioso porque a esas personas que tienes como estrellas las tienes de tú a tú, las tienes a tu lado. A lo mejor tú estás en el mismo edificio que ellos y tú estás en la planta 3 y ellos en la planta 4 y a lo mejor tú vas entrando a la recepción y un día tienes a Ricky Rubio al lado subiendo en el ascensor. O sea que es una cosa que bueno, como deportista yo creo que es un sueño el poder ir por una villa, cruzarte con Michael Phelps, con Usain Bolt, con esta gente, pues yo creo que bueno, cualquier deportista ha soñado alguna vez con ello y en mi caso pues lo pude hacer realidad. Además es que lo que es tremendo de esto, al fin y al cabo, es que claro, eso que hablamos, ¿no? Esta gente tiene el foco, pero... quitando Michael Phelps o Usain Bolt total, no necesariamente son mejores que tú en su deporte, simplemente su deporte tiene más repercusión mediática, ¿no? Es decir, tú puedes estar ahí y ver a Pau Gasol, que es difícil no verle, me imagino, si está por ahí. Sí. Y joder, claro, por un lado es Pau Gasol, la superestrella de la NBA, mejor jugador de todos los tiempos de España. Por otro lado es otro representante de España en las Olimpiadas, igual que lo eres tú. Exacto, sí. Al final ellos son otro representante más, otro deportista más que va con la misma ilusión a los Juegos Olímpicos, pero que bueno, que por hechos o circunstancias su deporte es más mediático que el nuestro, ¿no? Pero bueno, es algo bonito el poder compartir con ellos y bueno, gracias a esta oportunidad que son los Juegos Olímpicos, bueno, es nuestro deporte, que no son tan mediáticos, que se dan a conocer un poquito más. Una cosa que me parece también interesante. ¿Tú cuando fuiste a los Juegos Olímpicos qué edad tenías? 18 años. Bien, entonces esto se puede preguntar todavía, porque me han dicho que la Villa Olímpica, cuando ya no se ha competido, cuando se ha terminado de competir, que es bastante
¿Qué hay fiesta? Sí, o sea, hay bastante fiesta. Al final tú piensas que todos los deportistas vivimos muy centrados, mucho sacrificio y tenemos muchas obligaciones. Al final no puedes salir tanto de fiesta como la del resto de la gente, no puedes hacer otras cosas. Entonces, una vez que acaba ya, después de 4 años de ese esfuerzo, acabas tu competición, sea tanto para bien o como para mal, pues bueno, la gente, todo el mundo nos lo celebramos de una manera especial, se puede decir. Más el taekwondo, es un deporte que clasifica por peso, es decir, tú estás metido dentro de un peso y ya está. Y en los últimos años ha evolucionado muchísimo el taekwondo. Yo, de hecho, además, que no lo hemos comentado al principio, que estás ante 2 entrevistadores que han sido taekwondistas. O sea, tanto yo como él estaba por niveles, ¿no? Yo estoy aquí, tú estás aquí y él está aquí. Bueno, está en la máxima, ¿no? La estratosfera. Entonces, ha cambiado mucho en el aspecto de que en nuestra época, por ejemplo, pues yo, por ejemplo, podía ser un semipesado o un anterior semipesado sin ningún problema. Estaba pensando una cosa, qué vergüenza más absoluta. Yo empecé a hacer taekwondo con 3 años, tú no habías nacido. Sí, pues... Y fíjate, sí. sé qué cosas, Sí. Y claro, y de repente el taekwondo evoluciona a que Jesús, que va a competir en menos de 58 kilos, mide 1,90 m. Sí, 1,87 m y medio, 88. 87 y medio. Entonces, claro, esa ventana no ya solo de irte de fiesta, que hay gente que le pueda gustar más o menos mantenerte en tu peso, claro. Pero a todos nos gusta. Sí. ¿Cuál es esa gestión, sobre todo en este año olímpico? Claro. Una cosa en torno a eso, porque pasa en todos los deportes de contacto, ¿no? ¿En qué peso te mueves tú normalmente? Claro, es eso. Al final yo tengo que estar bastante sacrificado a lo largo de todo el ciclo olímpico, porque yo una vez que empiezo, yo tengo que decidir a qué peso olímpico meto los puntos, si a menos de 58 o a menos de 68. Yo decido menos de 58, entonces ya tengo que dar ese peso durante 4 años sí o sí. Entonces, yo me muevo en torno a los 61 o 62 kilos de normal. En vacaciones un poco más, pero claro, es normal. Un tío de tu estatura, claro, tu cuerpo tenderá a pesos bastante más elevados. Exacto, al final entonces, pues eso, tener que hacer dieta estricta a lo largo de todo el año, cortar de planes de que sean de salir y cuando salga, por ejemplo, en mi caso con la novia, pues tenemos que ir a sitios más saludables o tener que controlarnos a la hora de comer. Pero es una cosa que siempre que me preguntan digo que es la vida que yo elegí. Al final yo he escogido este deporte, he escogido este peso y al final si algo quiero, algo me va a costar. Tengo que aprovechar este momento que con 22 años es cuando puedo dar 58 kilos. No me imagino con 30 años dando 58, por ejemplo. Entonces tengo que aprovechar ahora. Y es así. Vamos a puntillar porque es que en los últimos podcasts hemos traído a diferentes personas profesionales. En el primero pasó, en el segundo tú lo resaltaste, en el tercero lo voy a resaltar yo también, que es toma responsabilidad de tus acciones. Tú has decidido algo y tienes que tomar responsabilidad por ello. Claro. Ahora no puedes cambiar, ¿no? Entonces, ese éxito, antes hablábamos de éxito profesional, pues de emprendeduría o de empresa grande, en este caso éxito deportivo es lo mismo. Yo tomo decisiones, soy consciente de ellas y actúo sobre ellas, ¿no? Al final es eso, al final es una cosa que es común a la gente que tiene éxito, el hacerse responsable de su vida, ¿no? Y luego esto es lo mismo, yo imagino que si tú, por ejemplo, compitieras en 2 categorías más arriba, entonces claro, tu estatura ya no sería una ventaja. Entonces lo paso mal, entre comillas, es decir, me hago responsable de que no puedo subir de este peso porque esto es lo que me da las mejores oportunidades para llegar a ser el mejor taekwondista que puedo llegar a ser. Claro, es que al final, tienes que mirar de un balance, ¿no? Al final, yo peso 62-63 kilos. No me compensaría para nada subir a 68 kilos porque ahora, hoy en día, con lo que comentaba Carlos, el taekwondo y la tipología ha cambiado. Entonces, una persona de 68, pues si yo mido 1,87 m para 58, una persona de 68 puede medir 1,93 m, como es el caso de mi compañero de selección, Javier Pérez. O sea, la tipología ha cambiado y todo el mundo ha cambiado. Y lo que antes, a lo mejor en 2012 era una ventaja, ahora ha pasado a ser algo normal, en donde tú ves los clasificados de momento para los Juegos de Tokio y casi todos superan el 1,80 m para dar 58 kilos. Una cosa que me parece brutal, porque me parece mucho más justo de lo que nos estás contando de taekwondo, es que tú cuando estás en las Olimpiadas tienes que estar en ese peso constantemente. Entonces, cuando tú vas a otros deportes como en el boxeo, MMA y demás, tienes tíos que pesan 80 kilos y compiten en 70 o en 66. Es decir, esos tíos bajan de peso hasta estar a 6-7 kilos del peso al que van a salir, se deshidratan el día antes de la pelea, dan el peso, al día siguiente vuelven a pesar otros 6-7 kilos más del peso que dieron y de hecho el peso en el que se mueven habitualmente a lo mejor hablamos de 10 o hasta 15 kilos más de ese peso, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que
tú tienes que ser mucho más responsable constantemente de mantenerte en ese peso que no el hacer el yo-yo de subo y bajo, ¿no? Exacto, al final nosotros con el nuevo sistema que se ha creado de clasificación y de ranking prácticamente competimos una vez al mes. Entonces, si tienes que bajar el peso 10 kilos cada mes, eso es inviable al final para la salud y para rendir en el tapiz no se va a poder. Entonces, el margen que tenemos es 3, 4, 5 kilos de entre arriba y abajo, y encima ahora nos han puesto una pauta por medida de seguridad que es no puedes superar el 5% de tu peso el día siguiente de tu peso. Una especie de cláusula de rehidratación, ¿no? Exacto. Tú, por ejemplo, si yo doy 58, el día siguiente hay un repesaje en donde no puedo superar 60 con 900. Porque entonces eso sería como poco saludable. Entonces, una persona que baja 10 kilos, si los baja, da el peso, luego al día siguiente es imposible que pese menos de 69, porque ya solamente con beber y rehidratarte ya has cogido 4 o 5 kilos. Eso me parece que es el futuro de los deportes de contacto. Se está empezando a hacer también en MMA y en boxeo, porque ha habido problemas de gente que les han tenido que ingresar por problemas hepáticos por hacer una deshidratación extrema. Pues esos tíos que han bajado 7 kilos de agua. Sí, bueno, lo hemos visto en los pesajes. Sí. Bueno, hay una diferencia que sus pesajes son mucho más profesionalizados, pero yo me acuerdo en mis pesajes la gente de plásticos, bolsas y tal, corriendo como locos, sí. locos a lo largo, para bajarse, secarse, pesarse, dar ahí justo, volver y que tener que ayudarle entre varios. Muchas ¿no? veces sí ha pasado. Vamos a meternos un poco en la biografía para avanzar un poquito y bueno, tú te dedicas al taekwondo casi no por obligación, pero por una tradición familiar muy fuerte, que es tu padre, que es Jesús Tortosa también, que es, bueno, pues 7 veces campeón de Europa, subcampeón olímpico, subcampeón del mundo. Sí, subcampeón del mundo y diploma olímpico también. Y diploma olímpico, es decir, bueno, y con una tradición además después de ser seleccionador español de taekwondo, o sea, una tradición muy fuerte. Y tú naces en un entorno en el que tus hermanos también son taekwondistas, tu madre también practica de taekwondo, no tenías mucha opción, ¿no? Bueno, al final mi padre fue también taekwondista y estuvo muy vinculado al taekwondo, pues bueno, estuvo muchos años en la selección nacional y con todos los resultados que has dicho, y luego además aparte como seleccionador nacional. Entonces él montó su club y nos tuvo a nosotros cuando ya estaba montando ese club. Entonces nosotros prácticamente gateábamos en el tapiz. Y al final pues la vida nuestra iba a estar vinculada a un deporte. No se sabía si taekwondo o no, pero sí que le gustaba a mis padres que hiciéramos deporte. Al final, como él estaba todo el día pues con el tema de su trabajo de taekwondo y luego aparte las clases de taekwondo, pues estábamos mucho en esa sala metidos. Y al principio no me gustaba tampoco mucho. Y bueno, yo hacía taekwondo y otros deportes, pero ya fue a una edad en donde bueno, había que decidir por tema de estudios y todo, entre varios deportes que hacía, baloncesto, tenis y taekwondo, uno. Y al final, pues por todo lo que tenía este deporte, lo que me llamaba de, bueno, esas cosas de jugártelo todo en 6 minutos, en un mismo día, y no sé, esa adrenalina que me causaba este deporte fue lo que me enganchó y me decidí por él. Hay una cosa que me gusta mucho aquí, y es cuando Jesús ha dicho que fuera el taekwondo o cualquier otro deporte, iba a haber un deporte, ¿no? Y eso creo que es algo que los padres deben inculcar a sus hijos, porque te enseñan muchos valores, como lo que hemos hablado de tomar responsabilidad de tus acciones, ¿no? Es decir, tú no puedes ser una estrella del rugby un deportista. Tú no puedes irte de fiesta y beber y tomar drogas y al día siguiente estar compitiendo en ningún deporte, o a los 2 o a los 3 días, ¿no? Es decir, el deporte tiene el que te haces responsable de tus acciones, te haces responsable tanto de tus derrotas como de tus éxitos. Y cuando hemos hablado otras veces de la dicotomía del control, hablando del estoicismo, la dicotomía del control, que lo podemos dividir en una tricotomía, consiste en que hay cosas en la vida que puedes controlar, absolutamente. Hay otras cosas que tienes un control limitado y otras que no tienes ningún control, ¿no? Es decir, tú tienes control absoluto sobre el proceso que sigues, cuidarte tu dieta, entrenar, no saltarte sesiones y demás. Control limitado sobre el éxito que vas a tener en el taekwondo. Es decir, todo ese control que haces sobre tu dieta y tus entrenos tienen consecuencias luego a la hora de pues eso, ganar campeonatos, clasificarte para las olimpiadas y tal. Y luego pues algo sobre lo que no tienes ningún control, pues que mañana llueva o no, o que te atropelle una moto en la calle si un día hace una barbaridad, ¿no? Pero creo que el deporte te enseña eso, te enseña a hacerte responsable de tus actos. Entonces, respecto a esto, yo quería enlazar una pregunta, y es que el apellido Tortosa, me imagino que por un lado te habrá pesado la responsabilidad de llevar ese apellido, pero por otro lado te habrá servido, o sea, tienes un referente brutal en tu casa de cómo hay que hacer las cosas, y ya no hablo de cómo hay que hacerlas en el taekwondo, sino en la vida, ¿no? Para que tu padre alcanzase ese éxito, tendrá que tener una serie de valores y principios que ha seguido, y luego además pues hay que echarle un par de huevos para montar un negocio también, que eso es otra cosa que requiere responsabilizarse, ¿no?
Sí, al final esto es una cosa que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. El apellido me ha pesado, pero a la vez me ha ayudado. Me ha pesado porque, bueno, al final éramos los Tortosa. Mi padre era el seleccionador nacional y yo a lo mejor yo estaba empezando a competir. Entonces tú eras el enchufado, el al que todo el mundo miraba y al que todo el mundo esperaba que perdiese. Entonces hemos sido, tanto mis hermanos como yo, los que hemos tenido que demostrar aún por encima del resto que nos lo merecíamos. Y no ha sido hasta cuando empecé a destacar en junior y quedé campeón del mundo junior que todo mi trabajo y mi esfuerzo se vio recompensado, y no era solamente, la gente ya no pensaba que era mi padre el que me ayudaba tanto a nivel nacional a conseguir los resultados, sino que ya era a nivel internacional. Al haber quedado campeón del mundo junior, donde mi padre no tiene nada que ver, ya la gente pues dijo, ahí va, que puede ser que si el chaval lo haga bien y sea él el que se lo esté ganando por sus propios méritos. Es decir, que tú ahí te hiciste responsable del apellido también, ¿no? Hablamos de responsabilidad, es decir, mi apellido es una responsabilidad, tengo que hacer más que el resto para que nadie ponga en duda mi trabajo, ¿no? Sí, es así. Al final, bueno, de esto ya ha pasado mucho tiempo, ya casi 5 o 6 años, y ya es algo que ya se ha olvidado totalmente, porque ya, bueno, ya me he creado un nombre, ya he seguido con mi propio camino y he conseguido mis resultados, pero sí que en un principio fue algo duro, que al final, tú imagínate con 13, 14 años, si no tienes esa mentalidad, y ir a un pabellón y ver cómo la gente, bueno, te puede hasta insultar desde una grada y no valora todo el esfuerzo que estás haciendo y eres un chaval más, pues es duro. Pero al final yo creo que esa mentalidad y ese esfuerzo y esas ganas de superarme y demostrar a los demás que yo podía, ha sido lo que me ha hecho ir a unos Juegos Olímpicos con 18 años y repetir con 22. Sí. Y justo en esa etapa que estás diciendo, esos 14, 15, llega un punto en el que, bueno, yo recuerdo que pues, Jesús era un competidor, sin mal, pues, un chaval que hacía taekwondo, que era bueno, etc. Y en 6 meses hay un acelerón, hay un boost de que te conviertes en campeón del mundo junior. Sí. Hay muchas preguntas aquí subyacentes, ¿no? Pero la general es, ¿qué pasa en esos 6 meses? Bueno, pues hay algo en concreto que es que yo me voy de viaje a Corea, me voy con mi padre. Entonces, bueno, yo era un competidor que, bueno, hacía taekwondo, me gustaba entrenar y entrenaba. Pero era entrenar por entrenar, sin ninguna meta clara ni ningún objetivo. Entonces fui a Corea y me tiré allí 20 días viviendo con una familia, pero viviendo las condiciones que ellos vivían. 20 días en donde, bueno, yo aprendí a valorar muchas cosas. Yo fui con una familia que no tenía muy buen nivel económico, entonces ellos dormían en suelo, yo tuve que dormir 20 días en una esterilla, me duchaba con cubos de agua, caminaba todos los días 2 horas para hacer 3 entrenamientos de 3 horas. Entonces vi como, bueno, al final quien algo quiere, algo le cuesta, y un niño que era como yo, pero en la otra parte del mundo, pues se sacrificaba y buscaba, bueno, sus sueños. Entonces, al ver que Corea era la potencia mundial y ellos lo podrían lograr, pues yo quise hacer lo mismo. Entonces volví a España y con otra mentalidad totalmente distinta, en donde, bueno, ya cada entrenamiento contaba, me planteé mis propios objetivos e intenté luchar por mis sueños. Ya a lo mejor sería mejor o peor que ellos, técnicamente, físicamente, pero no iba a quedar nada de mí, entonces yo iba a intentarlo al máximo para poder conseguirlo. Me flipa lo de cómo el entorno, el medio te hizo, ¿no? En ese sentido. Yo me imagino que ir a Corea y ahí ya vas a Corea y ya no eres un Tortosa, ahora eres un taekwondista y estás viendo ahí a chavales con pocos medios económicos que van a salir en la vida o a sacar a su familia más adelante en la vida gracias a ese esfuerzo, y te das cuenta de que esa gente está dispuesta a hacerlo todo, ¿no? Entonces tú vuelves con a lo mejor la mentalidad de decir, oye, es que este tío, si ese tío está dispuesto a hacer todo esto y yo no, ese tío puede llegar a ser campeón del mundo y yo no, porque cuando me suba al tapiz mi apellido no significa nada, ¿no? O sea, ahí al final es el problema, ¿no? Tú vas a una competición internacional y ahí es el que gana, y da igual, y ahí es todas esas horas, esos entrenos maratonianos de 3 horas, los 3 eso es lo que va a contar, no el apellido que llevas. No, claro. Al final es eso, yo llegué allí y ver cómo un chaval como yo está sacrificándose, llega al calentamiento y encima se lo está pasando bien, se está riendo con sus compañeros, llega limpia la sala antes de que llegue el maestro, porque el taekwondo es un deporte que te enseña un valor que el respeto. Entonces yo me quedé alucinado, yo llegaba allí después de 20 días viviendo eso, llegué a España y digo, pero si yo comparado con lo que he vivido allí tengo todo aquí, ¿por qué no me voy a poder esforzar encima y a querer conseguir eso? Entonces pues cambié mi mentalidad, me esforcé y pegó un cambio, llegué a un campeonato del mundo junior y a un preolímpico juvenil y conseguí clasificar en ese mismo campeonato a unas olimpiadas juveniles
y quedar campeón del mundo. Yo creo que esa es la responsabilidad extrema, ¿no? El de no querer duros por pesetas, el decir, oye, mira, lo que dices tú, no, si ese chaval puede hacerlo con las condiciones de vida que tiene fuera del tapiz, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo cuando tengo muchas más facilidades para hacerlo? Me imagino que tanto a nivel económico como luego lo que hablábamos antes. Joder, es que tu padre es quien es decir, y eso implica quién mejor te va a enseñar. Joder, si eres el hijo de LeBron James, pues ¿quién te va a poder enseñar mucho sobre baloncesto? Aparte de la genética, esto, lo otro, aparte de los contactos, oye, que te va a poder enseñar cosas que otra gente no puede aprender porque no tiene acceso a ello, ¿no? De hecho, no sé si estáis viendo ahora, Kobe, que lo hemos mencionado a rabiar. Ahora Kobe ya no es famoso por ser Kobe, ya es Kobe que le sacan vídeos de la cancha con su hija y o sea, no sé qué, pues le dirá, pero le está enseñando todo el tiempo y tal, y ves a la hija mirarle como... Y yo pensando, la de sabiduría, o sea, esa niña, no sé si será muy buena o no, pero la sabiduría que está adquiriendo es brutal y es algo que tú has podido hacer. Claro, al final yo que siempre he competido de pequeñito, yo siempre tenía a mi padre o tanto en la silla o ahora como es actualmente en la grada, entonces yo siempre he recibido pues bueno sus consejos, tanto cuando estaba compitiendo como luego es fuera, en el día a día, de buscar mis objetivos, mis metas, de si llega un campeonato como unos Juegos Olímpicos que no me supere lo que es el campeonato a nivel mediático, a nivel de querer obsesionarme por un resultado, y en el día a día luego también saber enfocarme en no solo deporte, sino también tengo que estudiar e intentar sacar las cosas, entonces bueno, ha sido un apoyo que me ha formado como persona. Al final creo que eso es fundamental, ¿no? El decir, ¿quién mejor que tu padre va a entender la presión de un campeonato internacional, ¿no? Es decir, ya no es la parte técnica de cómo de bueno eres tú en taekwondo, sino vas a ser tu peor enemigo aquí dentro porque te vas a agobiar, te va a entrar angustia, estrés y demás, o vas a tomártelo de otra manera y al final yo creo que eso es lo que realmente marca la diferencia entre los deportistas muy buenos y los de élite, ¿no? El cómo se gestionan ellos mismos. Sí, es eso, al final es un apoyo que ha sido lo que te ha ayudado a ser lo que soy hoy, tanto a mí como a mis hermanos. Y más en la situación que hemos comentado desde un principio, que no ha sido fácil para nada, y has sabido cómo gestionar esa calma, el saber centrarte en tu camino y que las cosas externas no te afecten. Una cosa que comentabas antes que se lleva mucho con lo que estamos hablando ahora es que es un deporte que se toman, son combates de 6 minutos y un día, el primer combate metes la pata y estás fuera. Está fuera, sí. O sea, no hay repesca, no es una liguilla, es 1-1. Sí. Dentro de esos 6 minutos hay tomas de decisiones de minutos, de cómo gestionar, pues voy dos arriba o 2 abajo, y son minutos de cómo decisiones, pero sobre todo lo que marca la diferencia son las decisiones en microsegundos. Yo, por ejemplo, por todo lo que sé, sobre todo de baloncesto, lo que te dicen los muy grandes es que esas decisiones no las llegas a tomar conscientemente. Es a base de repetir un mismo gesto técnico y de ver ese mismo gesto técnico en otra persona, y por eso tomas esa decisión. Pero en baloncesto es mucho... digamos, hay muchas más tomas de decisiones que en taekwondo, ¿no? Porque es un deporte que se juega en muchos minutos. ¿Cómo es el taekwondo en ese aspecto? Bueno, sí, al final no es algo que tú estés dentro de un tapiz y estés peleando con el rival y pienses, ahora voy a sacar para que él me saque. Al final es una técnica o es algo que tienes automatizado, lo entrenas tanto que ya solamente el tirar una acción con la pierna derecha y ves como el otro ya te está respondiendo con la otra pierna, ya giras de forma automática. Es algo que entrenas en el día a día y con distintos compañeros, pero no es algo que te plantees y digas, bueno, ahora cuando le tire, no, es algo que sale de forma natural e instantáneo, y esos deportistas los que mejor automatizado tienen las cosas, los que luego son los que marcan la diferencia. Es un clásico porque Edu y yo, yo después de taekwondo pues yo me metí en Muay Thai y boxeo. Edu ahora está dándole mucho al boxeo, por ejemplo, y es algo que claro, no te das cuenta, tampoco nos lo tomamos a nivel súper profesional, pero yo sé que tú lo haces y que yo lo he hecho él. ¿Cómo hago esto? Si él saca aquí... Yo estoy jugando un ajedrez, pero con hostias. Claro, exacto. Tomas toda la decisión hasta en un momento que dejarás de tomar la decisión. Claro. ¿No? Sí, tú
en un principio, antes de salir al combate, tú tienes la estrategia y entonces, bueno, planteas un poco, pues le voy a poner esta guardia, le voy a poner la otra, voy a intentar cerrarle su puño, que lo tiene muy bien, pero una vez que estás dentro ya hay tantas variables y te lo juegas todo en microsegundos que es algo automático. Al final yo tengo automatizado, por ejemplo, este gesto, que cuando me vayan a pegar una patada por aquí, yo subo este brazo aquí, o porque ahora se bloquea mucho, o cuando voy a cortar de puño, tengo automatizado bajar este brazo y para frenar su pierna. Entonces al final son todos gestos que los tienes de forma natural, como cuando tú subes al coche y conduces. Al final es repetir y practicar. Sí, es como por ejemplo en el caso del boxeo, muchas veces la gente tira el jab y automáticamente sale, o sea, Sí. se mueve la cabeza después de soltar. Hay una cosa que le llaman no te quedes a esperar el recibo. Sí. Si sueltas y te quedas a esperar el recibo, te lo comes. Claro, al final si estás a la expensa de estar esperando a ver qué te hace el rival, pues siempre vas tarde, porque él ya ha hecho antes que tú. Por cierto, ya que estoy aquí rodeado de dos taponistas, soy el único idiota que se ha comido con el empeine más del codo. No, ese es el clásico. Es el clásico, claro. Es el clásico, además Sí. Que huele eso, además. Y además no lo recibes tanto compitiendo, sino entrenando. Entrenando es lo peor. Nada más con ese que misteriosamente no tienes tan muy Sí. El codito es algo que, madre mía. Pero encima, bueno, yo no puedo hablar mucho porque yo, como soy muy delgado, me dicen que tengo agujas. Entonces, pues bueno, la gente se clava cada codo mío porque ahora se bloquea mucho y se tapa mucho las acciones. Entonces, bueno, pero sí, el típico codito te deja el pie reventado para un par de días. Sí, me ha pasado alguna vez, macho, y... Es terrible. Oye, pero te comentaba antes, Edu, cómo fue Río, es decir, cuál es ese camino de llegar a Río y cómo lo vives. Bueno, ya hemos visto antes en el nivel fuera de competición, cómo es la competición, porque claro, no es lo mismo estar, aunque ya estás acostumbrado a viajar por todo el mundo, pero claro, estar concentrado, ver a tanta gente, son cosas a las que tu cerebro y tu cuerpo no están acostumbrados. No. Es algo que no estás acostumbrado. Y es algo que yo me he planteado para estos Juegos Olímpicos de querer cambiarlo, porque al final yo me fui de Río con una sensación agridulce. Yo fui a unos Juegos Olímpicos con 18 años y no me fui de los Juegos con la sensación de haberlo disfrutado al máximo. Fui más pensando en la obsesión de querer conseguir una medalla y del trabajo, querer hacerlo, y a nivel de se está esperando de mí una medalla, que no me centré bien en disfrutar lo que es la experiencia de unos Juegos Olímpicos, que son el sueño de un deportista, 4 años de entrenamiento para llegar ahí y un evento que es pues la gloria de una persona que se ha dedicado toda su vida al deporte. Entonces, bueno, Río para mí fue eso, llegar allí a los Juegos es tu sueño, tienes mucha ilusión, pero al final ves en la sala de calentamiento el día del campeonato como la gente no es ella misma. Ves la gente fría. Y seguro que entras en una sala con un ambiente agradecido, ¿no? Y ya te hace a ti sentirte... Exacto, entras en una sala donde hay un silencio, la gente va viniendo a los combates y hay mucha alegría, pero a la vez mucha gente llorando, unos llantos increíbles, la gente sale al tapiz y pálida, no se ve esa cara de disfrute, de decir, estás aquí, porque yo creo que es un fallo que tenemos los deportistas, que es que no sé, tenemos un sueño, entonces queremos conseguirlo, vamos a los Juegos. Los Juegos lo conseguimos, hemos clasificado para los Juegos y nos olvidamos de lo que hemos conseguido y ya nos estamos planteando el querer conseguir la medalla y no estamos disfrutando de que hemos clasificado. Entonces yo creo que hay que aprender, y yo he aprendido, eso me va a ayudar mucho para los siguientes Juegos a disfrutarlo y me va a ayudar a intentar sacar una medalla ahora. Me parece brutal, porque más de una vez hemos hablado nosotros lo de que importa el viaje más que el destino, ¿no? En este sentido, ir a unos Juegos Olímpicos, como dices tú, es lo más grande para un deportista y además es una de esas pocas cosas en la vida que no se pueden comprar con dinero. O sea, hay muchas cosas que puedes comprar con dinero que tienen mucho valor. Aquí da igual el dinero que tengas, aquí es el trabajo que has puesto durante muchos años, el esfuerzo y el talento. Pero tiene que ir todo de la mano, es decir, ese talento sin esfuerzo no va a ningún lado, ese esfuerzo sin un talento tampoco va a ningún lado, y no hay nada que lo pueda suplir, es decir, tu apellido no te lleva ahí, tu dinero no te lleva ahí, no hay nada que te lleve ahí, ¿no? Entonces, al final, me parece muy potente porque creo que para deportistas que estén escuchando esto o gente en cualquier otro ámbito, el poder disfrutar, y para nosotros por ejemplo hoy, ¿no? Como un podcast, el poder estar sentados aquí con un deportista olímpico, es que hay que disfrutar de este momento. Es decir, darte cuenta de que eso es un momento para disfrutar, ¿no? Y el decir, joder, que tú el día de mañana te acuerdes de las veces que has estado en Juegos Olímpicos y que tengas ese recuerdo vívido de decir, joder, es que me acuerdo de esto y me acuerdo de ver a LeBron James por allí y al otro y tal, y dónde estaba. Y allí éramos iguales. Claro. Es decir, allí que seas nadar o que seas solo, ahí eres un deportista representando a tu país como todo el mundo. Y el orgullo que debe suponer, joder, el ponerte el chándal de España
y decir, voy a representar a mi nación, y si consigo una medalla, o sea, quiero decir, en lugar de la presión de a ver si consigo la medalla, voy a disfrutarlo. Si consigo una medalla es la guinda al pastel, claro. Pero el pastel son los juegos y el orgullo que supone el simple hecho de venir a representar a mi país. Si ya claro. gano, perfecto, pero representar a mi país ya es un orgullo, ¿no? Sí, al final es eso, estás en unos Juegos Olímpicos que eso no lo vive cualquiera. Entonces, bueno, es saber disfrutar de lo que es esa sensación de entrar por un túnel, salir a un estadio lleno de gente y ver cómo estás representando a tu propio país, que es lo mejor que hay en el mundo. Ver un estadio rugiendo y toda la familia y amigos apoyándote allí, entonces pues ya decir, ole que me lo he ganado, que estoy aquí. Y luego si encima sacas una medalla, pues ya culminas y ya es la guinda para ya llevártelo para toda tu vida. Pero al estar allí en unos Juegos Olímpicos y ya eso es lo mejor, hay que disfrutar del camino. Por cierto, cuando estás allí, ¿cómo es el rollo entre la gente que va representando a España? Por ejemplo, es decir, entre deportes y tal, los juntáis, tal, sí. O los de baloncesto van por su lado, los de voleibol por el otro, o sea, hay colegueo, hay tal, o cada uno está demasiado centrado en lo que tiene que hacer, sus propias competiciones, y entonces tampoco hay ese... Bueno, al final es eso, está todo el mundo tan centrado en sus competiciones que no hay tanta relación entre distintos deportes. Lo que sí hay muy buen rollo de, bueno, tú ves a un deportista que ese día ha sacado diploma, ha sacado una medalla, pues le das la enhorabuena, te van viniendo, te ven y te van dando la enhorabuena. Entonces hay también un marcador dentro del edificio, porque para toda España es el mismo edificio, y hay un marcador, un contador de medallas. Entonces se va poniendo la gente que va saliendo ese día o va sacando, entonces está muy guay. Me mola ese efecto comunidad, ese efecto tribu. Sí, ahí somos muy buena piña y hay un ambiente de unión en donde ves a la gente que va con el chándal de España y aunque no lo hayas visto en tu vida, ya vas, hola, vas saludando a todo el mundo como si fuera uno más, entonces eso está muy bien. Mira, hablabas de eso desde el principio de nuestro podcast, bueno, teóricamente es un podcast de fitness, pero sí. Vamos. Desde el principio ya queríamos que fuese de todo, ¿no? Exacto. Sí. Y hablábamos mucho, por ejemplo, de empresa, de emprendimiento y tal, y decíamos que una de las partes, o la parte más complicada de una empresa y de que todo funcione es básicamente el manejo de los recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Y hace unos podcasts hablábamos con el CEO de Tom Black, de donde estamos hoy, y nos decía que su obsesión durante todo el podcast fue transmitirnos esa parte tan potente que él hacía con el grupo humano. Y aquí porque es alucinante lo que has conseguido tú con tu grupo humano más cercano, porque son probablemente tus 3 mejores amigos o tus 2 mejores amigos, ese grupo de 3 que formáis, los 3 os habéis clasificado para los Juegos Olímpicos, pero no son, que hasta donde yo sé, no son solo compañeros de entrenamiento. No. Al final son compañeros, pero son amigos y son familia. Yo vivo con ellos en el centro de alto rendimiento, entonces a lo mejor me tiro con ellos pues 10 horas al día o incluso más. Estoy con ellos continuamente en las horas de entrenamiento, en las comidas y todo justo antes de irme a dormir. Y luego además las experiencias que hemos vivido juntos. Hemos ido a viajes que han sido increíbles, como irnos a Las Vegas a hacer taekwondo, pero nos hemos comido viajes en China perdidos. Hacer taekwondo, bueno, el último año ya pude jugar un poco porque los anteriores eran menores de allí, porque no tenía ni 21, pero no, y luego hemos ido a otro sitio donde ha sido lo peor de lo peor. Nos hemos comido campeonatos malos, donde nos hemos sentido timados, nos hemos metido en cuchitiles en Egipto al borde de caerse. Entonces, bueno, esas experiencias y esas cosas duras nos han unido aún más, y el poder clasificar con ellos y irme a unos Juegos Olímpicos con ellos, yo creo que va a ser otro punto clave que va a hacer la diferencia de Río y en Tokio. Pero no puede ser casualidad que os haya pasado, no. que hayáis tenido esto, ¿no? Nosotros lo hablamos muchas veces, dicen, no es casualidad, porque encima hemos sido los 3 los que nos hemos comido muchas cosas juntos. También somos los que más tiempo llevamos y hemos empezado en los campeonatos con la selección. Entonces, bueno, al final esa experiencia y ese sacrificio con un objetivo común, lo que ha hecho que estemos ahí. Al final, día a día, yo tenía mis objetivos personales, Javier los suyos y Raúl los suyos, pero los 3 teníamos el objetivo común de ser los taekwondistas que llevaran a España a los Juegos Olímpicos. Eso es a donde yo quiero llegar ahora, que es, si tú te rodeas de gente con poca ambición y con estándares bajos, vas a normalizar el tener poca ambición y estándares bajos. Si tú te rodeas de gente ambiciosa y que respaldan esa ambición con trabajo,
tú vas a decir, joder, es que este tío quiere llegar a los Juegos Olímpicos, yo también, pero es que este tío mira el trabajo que está poniendo para los Juegos Olímpicos, mira lo que se está comiendo cuando le pasa eso, que vas a Egipto, una mierda tal, no sé qué, ya va así, sí, bueno, pero aquí hemos venido a competir, aquí no hemos venido a dejarnos esto, lo otro, lo que sea, ¿no? Es decir, una de las cosas que hablamos mucho, Carlos y yo, en este podcast, cuando hablamos sobre todo como de mindset y tal, ¿no? Es lo importante que es rodearte de la gente adecuada. Es decir, si tú tuvieras colegas que te están todo el rato, tío, pero sal de fiesta porque no sé qué, porque esto, lo otro, porque no entienden lo que significa para ti y lo que tú valoras, que oye, es que yo valoro más el poder representar a mi país en los Juegos Olímpicos que el salir de fiesta y pillarme un pedo. Pero hay gente que a lo mejor eso no entiende y dicen, es que tu juventud es tal, bueno, es que a lo mejor tú crees que tu juventud es ir y pillarte el pedo, y yo creo que mi juventud es poder ir con la élite del deporte mundial a los Juegos Olímpicos. Claro, al final cada uno tiene sus propias metas y sus propios sueños. Es como el que está estudiando una oposición y sabe que o estudia ese día 10 horas al día o no la saca. Al final es tu futuro, es tu sueño y por eso vas a luchar. Y luego además, yo creo que también la clave está en saber organizarse y gestionarse. Yo no puedo salir de fiesta todos los fines de semana, pero estoy entrenando, estoy compitiendo y disfruto de mi día a día, pero luego sé aprovechar mi tiempo de vacaciones para poder descansar, y yo también puedo salir de fiesta con mis amigos. Entonces yo creo que si te sabes organizar y sabes priorizar en cada momento lo que es importante, pues se puede todo. Con esto y con lo que nos has dicho antes de ir a Corea, ahora es cuando viene una pregunta que creo que es fundamental respecto a cómo te gestionas a ti mismo y tal, ¿no? Y es: deportistas de élite, quitando por ejemplo en el caso del baloncesto, que requiere una estatura determinada y tal, algunos deportes, obviamente, pues los nadadores son todos tíos altos y esbeltos, los jugadores de baloncesto, pero hay otros deportes como puede ser el fútbol, puede ser el taekwondo va por pesos, con lo cual no necesariamente tienes que ser excesivamente alto. Exacto. En el fútbol hay gente de distintos tipos, en otros deportes, ¿no? Es difícil poner un porcentaje a las cosas, pero ¿cuánto crees que es cómo se gestiona esa gente emocionalmente y lo que tienen aquí y aquí? Me estoy señalando, para los que lo estéis escuchando en casa, me estoy señalando la cabeza y el corazón. ¿Y cuánto crees que es los genes con los que han nacido? Bueno, pues al final yo creo que es un 70% cabeza y corazón y 30% genética. Al final mi deporte es un deporte donde no gana ni el más fuerte, ni el más alto, ni el más guapo, sino gana el más listo. Una persona que tiene las capacidades las menos capacidades, pero sabe plantear un combate de la manera más inteligente, puede ganar al campeón del mundo, que es el mejor, el más elástico, más rápido y el más guapo. Tenemos ejemplos de muchos competidores donde han logrado eso, y yo puedo hablar de mí mismo, en donde no he sido nunca un competidor ni excesivamente elástico, ni excesivamente fuerte, ni rápido, pero en donde he sabido manejar mis herramientas, he sabido ser más listo que el rival y he podido ganar a rivales que a lo mejor eran pues a priori favoritos. Y el cambio ese que dijiste de cuando fuiste a Corea, ¿no? Exacto. Cambio de mentalidad, al final fue un cambio de decir, no, oye, tengo que trabajar más duro, tengo que poner buena cara cuando las cosas se nublan, es decir, eso no es genética. No. Eso es creencias, ¿no? Tú cambias tus creencias, que es la base desde la que ves el mundo, y el mundo cambia. Exacto. Al final es lo que he dicho antes. Y hablando de esto, para este año, como el Solo Juegos es un evento muy importante, yo me he creado un cartel donde me quiero levantar cada día y verlo ahí para, de aquí a los Juegos, pues tenerlo muy claro. Y hablando con esto, hemos dicho inteligencia, la garra y la actitud, y esas tres palabras son las que me he puesto en ese cartel, porque la actitud es lo que te va a marcar la diferencia, y esa garra de querer luchar por lo que son tus sueños, y la inteligencia de poder conseguirlo. Entonces esas tres palabras me las he puesto en un cartel y yo creo que son muy importantes. ¿Sabes de lo que me gusta de hacer este podcast? Vamos a cortar aquí a Jesús un poco. ¿Sabes que yo tengo una especie de obsesión que siempre digo, ¿no? Te argumento, que es a mí el postureo me crea mucho urticaria. Entonces tú vas a páginas de Instagram o vas en medios y tal y te hablan de la mentalidad de Nadal, dan 4 Qs y no sé qué, no sé cuánto. ¿Es esto? ¿Es esto lo que estás diciendo? No es un tío que se levanta por la mañana y resulta que es puto Dios y es Nadal y ha nacido con una mentalidad. Es estos pequeños pasos a pasos, estos pequeños checks en las cajas, que míticas todos cajas, los días, eso todos los días, de constancia, vida, constancia, proceso. Es eso. Claro. No es yo me levanto y soy LeBron James. No, es eso, y por eso yo me he puesto un cartel en el que me tengo que recordar cada día, porque va a haber días en donde a lo mejor esté reventado en entrenar. Hay días que me ha pasado, ya he tenido a lo mejor esta última temporada del año ya para hacer la clasificación, no he estado tan bien, tan motivado. Entonces estas cosas son las que día a día
ahora quiero recordármelas y tengo que levantarme y cada día intentar, pues bueno, si algo está difícil, pues bueno, hay que intentar superarlo y tener claro el objetivo final, porque va a haber días que va a ser malo, seguro. Entonces hay que saber, pues entenderlo. Y esos días serán los que marquen la diferencia, ¿no? Es decir, Claro. todo el mundo puede entrenar el día que tiene un buen día, todo el mundo puede entrenar el día que me levanta con ganas, el día Claro. que tiene energía. Lo jodido es hacerlo cuando no. Sí. Al final, bueno, si me preguntas a mí o le preguntas a cualquiera de mis compañeros o gente del alto nivel, ha tenido días muy buenos de entrenamiento, pero hay días en los que, bueno, te sientes el peor del mundo y te cuestionan muchas cosas. Dices, ¿merecerá la pena todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy sacrificando? Pues esos días son los que donde tienes que saber, cambiar el chip y decir, y volver a tu rutina, volver a tu camino y volver a tus objetivos. Al final son tus sueños y por lo que estás luchando, pero si te abandonas ahora a mitad, pues no tiene ningún sentido. Yo para esos días tengo una frase que me gusta mucho de H. Lawrence, que es mi frase favorita, y es: nunca he visto a un animal salvaje compadecerse de sí mismo. Un pájaro caerá congelado, muerto de una rama sin haberse compadecido jamás de sí mismo. Es decir, los animales salvajes sobreviven, no se compadecen. Un perro que pierde una pata sigue corriendo con 3 patas y no le ves llorando porque ha perdido la pata, ¿no? El ser humano es el único que tiende a compadecerse de sí mismo, a pensar en lo que me ha hecho la vida o esto o lo otro. Sí. Y la diferencia entre los seres humanos que destacan y los que no, yo creo que está en cómo gestionas esos momentos, ¿no? Sí, al final es gestionar esos momentos difíciles y que lo vuelvo a repetir, es complicado, todo el mundo los tiene, no nacemos y somos perfectos, no es todo de color de rosas y que llega así eso, la mentalidad de Nadal y ya quiero ser un campeón o voy a ser un campeón, no, vas a tener momentos difíciles y seguro, y bueno, es saber gestionar esos momentos, saber cambiar chips y ser realista, marcarte un objetivo que sea grande, pero que sea realista y alcanzable. Ya está. Yo tengo un problema ahora, que es que me cascaría otros 40 minutos de podcast, pero... Yo creo que tendríamos que hacer un segundo podcast, ¿no? Exacto. No sé si antes o después de los juegos, porque no sé cómo estará tu agenda, pero definitivamente, y sobre todo yo creo que además, entrando sobre todo de lleno en esto, ¿no? En los hábitos diarios que tú tienes, como lo que has dicho de ponerte ese cartel y recordarte eso, Sí. que marcan la diferencia, ¿no? Porque al final la gente ve el éxito, la gente te puede ver en unas Olimpiadas, no ve ese día a día y no ve a lo mejor a ese Jesús que a veces tiene dudas sobre sí mismo, a veces tiene dudas de si hoy voy a poder sacarlo o de si esto va a merecer la pena, ¿no? Y esos truquillos, ese día a día que tienes tú para gestionar eso de la mejor forma posible. A mí me gustaría mucho hacer un podcast enteramente y que además pudieras prepararlo de antemano para que pudieras hacerte una lista de esas cosas que vas haciendo, que a lo mejor ya incluso son inconscientes porque ya ni te das cuenta, de, oye, ¿qué preguntas se hace Jesús todos los días a sí mismo? Porque las preguntas que te haces son las que determinan la respuesta. Perfecto, chicos, pues un placer, Jesús, tenerte aquí. Volveremos, seguro, sin ninguna duda. Yo creo que vamos a hablar, seguro, antes, intentaremos antes el segundo podcast antes de Tokio. Si no es el caso, mira, fíjate, es que no le he hecho esta pregunta conscientemente. No te quiero hacer ningún tipo de pregunta de ¿qué vas a ganar? ¿Vas a sacar? No. Lo que has dicho tú, disfruta la experiencia. Que pones la guinda al pastel y no traes una medalla al país, pues perfecto, pero si no, esa vivencia, ¿no? Y si traes una medalla, tienes que venir con la medalla. No, hombre, eso seguro. Y bueno, y que por intentarlo no va a ser y que el objetivo va a ser intentar sacar una medalla y la de oro porque estamos preparados para ello, estamos muy bien situados en el ranking, llevo un ciclo olímpico donde he sido muy regular y he ganado a los mejores deportistas y me he colocado el número 2 del ranking, entonces posibilidades hay. Eso sí, no hay que obsesionarse, hay que disfrutar del camino hasta allí, disfrutar de los Juegos Olímpicos y allí ojalá se dé y poder volver aquí. Eso esperamos y de hecho no solo lo esperamos, sino que confiamos en ello. Y última pregunta, que es una pregunta un pelín complicada, que es: si tuvieras que recomendarnos que entrevistásemos a alguien que tú conozcas personalmente, deportista o no, que crees que vaya a poder aportar a la gente que escucha este podcast, ¿a quién nos recomendarías? Bueno, pues hablando antes de todo un poco, pues yo recomendaría, por ejemplo, mi padre, Jesús Tortosa Alameda, que bueno, él tiene mucho que enseñar, tanto a nivel de valores a sus hijos, como a lo que ha educado a nivel de taekwondo a tantos alumnos que hoy en día pues le conocen, ha sido reconocido y bueno, él ha sabido aportar todas esas cosas a mucha gente, y él puede hablar un poco de la experiencia que ha sido como deportista, como seleccionador nacional, saber llevar un equipo y luego ahora como padre también. Al final, quiero decir, es
el cerrar el ciclo, ¿no? Es decir, tú ahora mismo estás en la mitad de ese ciclo, ¿no? En el punto de llego al punto álgido de mi carrera deportiva. Sí. Tu padre eso ya lo pasó y luego pasó a transmitir esos valores aprendidos y esos conocimientos tanto a sus hijos como a otros deportistas que quieren dar lo mismo. Pues desde aquí, más que invitado. Y bueno, un poco más, ¿no, Carlos? Un poco más. Jesús, muchas gracias por estar aquí, como siempre, con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Y como siempre decimos, comentarlo, likearlo, compartirlo, comentarnos qué preguntas le haréis a Jesús. De hecho, probablemente se las hagamos llegar para ver si puedo hacer un directo respondiendo cuestiones que tengamos o lo que sea. Ya veremos cómo lo gestionamos. Pero por favor, aquí estamos. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. Hasta luego.